Buenas noches, Dios le bendiga. Una vez más, gracias a la misericordia de Dios, podemos transmitir el mensaje de la palabra del Señor. En este día voy a hablar acerca de por qué 40. ¿Por qué 40? Y vamos a ir a la palabra. Cuando la Biblia habla de 40 años, 40 días, entonces que sea Dios haciendo en nuestras vidas. Voy a orar al Señor antes de comenzar el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te doy gracias, Señor, porque en tu inmensa misericordia, Señor, podemos compartir, Señor. Te place, Dios mío, dar una oportunidad más de poder compartir tu palabra, Señor, la palabra que está escrita, Señor, que dejaste por muchos años, Señor, y que es una palabra que cada día se hace más efectiva, Señor. Oh Dios, esta palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, Señor, por eso te pido en esta hora que tu Santo Espíritu sea trayendo la revelación de la palabra que es Cristo Jesús. Señor, lo que no pertenece al Espíritu Santo, lo que no es tuyo, échalo fuera, Señor. Lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Sea usted, Dios mío, a través de la palabra, edificando, exhortando, consolando, limpiando, sanando, santificando y salvando. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué 40? Y voy a comenzar desde el Génesis, para irnos desde el Génesis y avanzar en la historia de los 40, sean 40 días, sean 40 años, pero vamos a hablar de por qué 40. Y vemos que en cada 40 algo sucedía. Había un cambio, habían procesos, habían desarrollos. Entonces, vamos a ver, voy a comenzar con el diluvio. En el libro de Génesis, en el capítulo 7 y el versículo 12 dice: y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces Dios, para cambiar la mentalidad del hombre, porque el hombre se pervirtió, el hombre se fue al pecado, dice la palabra que Dios estaba enojado, se corrompió la tierra delante de Dios, y Dios dijo que, en el versículo 7 del capítulo 6 dice el Señor: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces el hombre se corrompió en la tierra. El hombre fue corrompido por causa de los ángeles caídos, que fueron los que inculcaron a la humanidad para desobedecer a Dios. Y Dios le anunció que iba a venir un juicio. Y cuando ese juicio vino, porque el juicio fue el diluvio, y entonces Dios permitió que Noé predicara por muchos años. Mucha gente, y voy a hacer otra vez la aclaratoria, mucha gente dice que Noé predicó 120 años. Y hasta canciones han sacado diciendo 120 años predicó Noé. Y eso no es posible, bíblicamente hablando. Y voy a recordar esto otra vez en esta enseñanza con texto bíblico. En el libro de Génesis capítulo 5
Y en el versículo 32, perdón, en el versículo 27, versículo 5, aquí versículo 32, Génesis 5, 32, dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces tenía Noé 500 años cuando engendró a sus hijos. Y el capítulo 7, versículo 6 dice que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, si sacamos la cuenta, desde que Noé engendró a sus hijos hasta que llegó el diluvio, hay 100 años. Tenía 500 y a los 600 años llegó el juicio sobre la tierra. Pero no sabemos qué tiempo pasó Noé después de los 500 años que nacieron los hijos. No sé si pasaron algunos años o desde ahí comenzó Noé a predicar. No lo sabemos. Dios no nos ha revelado eso, pero posiblemente ya han pasado 15 años, 20 años. O sea, podemos decir que entre 80 y 100 años Noé predicó la palabra. ¿Cuál era el mensaje de Noé? Viene un juicio, viene un diluvio sobre la tierra. Y la gente no le creyó a Noé. No le creyó sencillamente porque antes no llovía. Y como no llovía, entonces la gente dice, está loco Noé. Mira cómo dice la palabra en el libro de Génesis. Gloria a Dios. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Sobre la tierra. Eso está en Génesis capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice el versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces quiere decir que Dios hizo todo perfecto. Perfecto hizo Dios las cosas. Y entonces la gente no creía. O sea, la lógica decía que no podía haber un diluvio si nunca habían visto la lluvia. Si Dios quería regar algún sector, solamente sacaba el vapor y todo era automático. Por esa razón, la gente no creyó. No le creyó la palabra a Noé y lo sorprendió el diluvio. Ahora decimos, Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Y muchos dicen, pero ¿cuándo es que viene Cristo? Hermano, no lo sabemos, pero de que viene, viene y nadie lo detiene. Pero mientras Cristo aparece a buscar a su pueblo, hermano, los juicios están cayendo sobre la tierra. Entonces, el juicio llegó y pasaron 40 días y 40 noches lloviendo sobre la faz de la tierra, y acabó Dios en ese juicio que era el diluvio, acabó con la humanidad. ¿Quiénes se salvaron? Los que escucharon la voz de Dios a través del mensaje de Noé, y entraron solo 8 personas, entraron en el arca. Y los animales Dios los guardó de 2 en 2 para seguir la creación. Así que estos 40 días y 40 noches que envió Dios fue para cambiar la mentalidad del hombre, porque el hombre se corrompió haciendo desastre. Entonces Dios, siempre que el hombre se desvía, algo va a hacer. Es como en este tiempo el hombre se desvió. Aún los cristianos evangélicos, pastores, evangelistas, maestros, profetas, nos hemos desviado. Y como no desviamos, entonces Dios dijo, bueno, le voy a dar
una palmadita para que entiendan que yo soy el Dios que al que amo, azoto y corrijo porque lo tengo por hijo. Entonces 40 días y 40 noches cambió el rumbo de la humanidad. Gloria a Dios. Voy a entrar en el tema de Moisés. Y voy a ir al libro de Hechos, capítulo 7. Cuando Esteban relata ahí la historia, él habla de Moisés. Y desde el versículo 20 al 28, vamos a ver qué dice la palabra. Hechos capítulo 7. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Que queréis tú matarme como mataste al egipcio? Entonces Dios permite en la vida de Moisés que pase 40 años desarrollándose ahí en Egipto. Desde su nacimiento hasta los 40 años, Dios le permite. A los 40 años, Dios le cambia el rumbo a Moisés. Permite que Moisés cometa un homicidio. Y se convirtió Moisés en el despreciado, en el rechazado, porque se convirtió en homicida. Pero Dios lo permitió. ¿Para qué? Para cambiar la vida, el rumbo de Moisés y entrar en una segunda etapa que Moisés no esperaba. Entonces tuvo 40 años Moisés ahí desarrollando sus cualidades en Egipto. A los 40 años Dios le cambia el rumbo. ¿Qué hace Moisés? Seguimos leyendo aquí en el versículo 29. Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ve, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios
como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ahora Dios permite 40 años en la vida de Moisés, pero para prepararlo, para desarrollar su ministerio, para que madurara. 40 años como extranjero estuvo Moisés. ¿A dónde lo llevó Dios? A donde Jetro. Ahí lo enseñó a pastorear. Ahí lo enseñó otra visión, otra manera de cómo guiar. Estaba enseñándolo Jehová de los ejércitos a Moisés porque lo estaba preparando para poder guiar a un pueblo. Por eso lo lleva, se encuentra con Séfora, ahí lo enseña a pastorear, estuvo con las ovejas de Jetro, y por primera vez Moisés escucha a Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? Cristo es la voz de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Y Jehová, a través de su voz, a través de su palabra, a través de Cristo, se le manifiesta a Moisés. Y lo hace a través de una visión de la zarza. Ahí por primera vez Moisés escuchó a Cristo. O escuchó la voz del Padre, que es Cristo. O escuchó la palabra del Padre, que es Cristo. Cristo es la palabra de Jehová, la voz de Jehová Dios de los ejércitos. Y en esos 40 años, entonces, el Padre, a través de Cristo, trataba con Moisés. Y tuvo una dura lucha el Padre con Moisés, porque Moisés pensaba que en su humanidad no podía hacer el trabajo. Mas Dios sabía cómo había diseñado a Moisés. Entonces, amado hermano, amada hermana, amado amigo, Dios te diseñó y sabe para qué te diseñó. Todas las personas fueron diseñadas para alabar a Dios, para servirle a Dios, para seguir la palabra que es Cristo. Todo ser humano está diseñado para eso, y lo confirma la palabra en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 6, que el hombre fue diseñado para la alabanza del Dios Todopoderoso. Usted y yo tenemos que alabar y glorificar a Dios. Sin embargo, Satanás ha desviado a mucha gente y están alabando al Dios de las tinieblas a través de canciones que a Dios no le agradan, a través de hechos y acciones que a Dios no le agradan. Entonces Moisés tuvo 40 años en Egipto desarrollándose. Dios le cambió el rumbo por 40 años como extranjero para prepararlo, para enviarlo a una misión. ¿Cuál era la misión? Sacar al pueblo de Israel de Egipto. Seguimos leyendo aquí. Dice, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Quiero que pongan atención en lo que voy a hablar. Vean, 40 años de desarrollo en Egipto, 40 años de preparación en el desierto, allá como extranjero, y 40 años al servicio de Jehová Dios de los ejércitos. ¿Cuánto hace eso? Hacen 120 años. Y la palabra dice en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120
años. Entonces, en los años de Moisés está representando Dios la palabra que dice en Génesis capítulo 6, versículo 3. Y esto tiene que ir más a la profundidad, porque 120, si lo llevamos al tiempo del jubileo, que son 50 años, usted multiplica 120 por 50 años de jubileo y da 6,000 años, que son las 6 generaciones que estamos viviendo y que va a cerrar la 6ª generación en este tiempo. Faltan pocos años para que se cierre los 6,000 años, la generación número 6. Por eso dice el Señor allá, no contenderá mi espíritu. El Espíritu Santo no va a estar lidiando con el hombre por 6,000 años. Dice que no. Entonces estamos viviendo ya, alcanzando la 6ª generación. Estamos a punto de llegar a los 6,000 años de vida humana sobre la tierra. Entonces, ponga atención, porque Dios va a dar un vuelco y un cambio pronto. Entonces, Moisés vivió 3 etapas. La primera etapa, 40 años de vida secular. 40 años de preparación para libertar un pueblo. Y 40 años al servicio de un pueblo. Al servicio de Dios. Entonces le sirvió al pueblo, le sirvió a Dios. Pero Dios fue agradecido, pero el pueblo no. El pueblo maltrató a Moisés y lo hacía enojar a cada momento. En estos 40 años de servicio, también vemos que Israel tuvo 40 años vagando en el desierto. Vamos a Números capítulo 14. Libro de Números, capítulo 14. Gloria a Dios. Y vamos a encontrar desde el versículo 33 al 35. Dice la palabra. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así será a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Hermano, Dios dio 2 espías por 40 días. Fueron 2 espías a reconocer la tierra. ¿Eso está dónde? En Número capítulo 13, versículo 25. Y dice, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Entonces, fueron 2 espías a reconocer la tierra por 40 días. Pero ¿qué pasó? Que de los 12, solo 2 llegaron contentos. Solo 2. Los demás llegaron hablando locura, diciendo, no, hay gigantes, no podemos ir, mira, son demasiado aquellos, pusieron muchos pretextos. No hubo la confianza en Dios, no hubo la confianza en el Todopoderoso, y eso hizo enojar al Señor. Por eso es que Él declara que solo Josué y Caleb pasarían, y los que eran menores de 20 años pasarían a la tierra prometida. Vamos a el libro de Números, capítulo 32, del versículo 10 al 13. Dice, y la ira de Jehová
Se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneos, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errante 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que habían hecho mal delante de Jehová. ¿Qué pasó? La incredulidad y la duda llevó a que Dios le metiera 40 años dando vueltas hasta que se muriera el último. ¿Ve que dice? Que de 20 años para arriba de esa generación iban a morir. Solo Josué y Caleb, que fueron de los 12 espías, fueron los únicos dos que confiaron en el Señor. Fueron los únicos dos que creyeron en Dios. Los demás pusieron pero. Fue un problema, hermano. Y Dios dice que los puso 40 años en el desierto, conforme a los días que se fueron a reconocer la tierra, un año por día. Entonces fueron 40 años, 40 días de reconocimiento. Entonces pasaron 40 años vagando en el desierto hasta que Dios los mató a toditos. ¿Por qué los mató? Por incrédulo. Hermano, la incredulidad y la duda es pecado. Y lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y hay mucha gente que no cree. Tenga cuidado a veces. Yo sé que la duda llega, la incredulidad llega, pero debemos reaccionar, pedir perdón y seguir avanzando en el Señor. Otra cosa que vivió Moisés es que en los 40 años del servicio de Moisés hizo 120 días de ayuno, hermano. ¿Está escuchando? 120 días de ayuno. Y se lo voy a explicar en las 3 etapas. El primer ayuno de Moisés. Vamos a Éxodo. Éxodo 24. Gloria a Dios. Del 12 al 18 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asunto, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Quiero decirle que la gloria de Jehová es Cristo. O sea, quiere decir aquí que Jesucristo estaba cuidando a Moisés. ¿Por qué Cristo es la gloria de Jehová? Lo dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice que aquella palabra, que el verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios, la gloria del Padre, la gloria de Jehová es Cristo. Gloria a Dios. Entonces dice aquí que la gloria de Jehová, o sea, Cristo estuvo ahí, y dice, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte,
y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Para qué fue Moisés? Hermano, Dios, a causa de la desobediencia, a causa de la rebeldía del pueblo de Israel, Dios entendió que no querían escuchar a Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? Lo voy a explicar de nuevo. Jesucristo es la voz de Jehová de los ejércitos. Jesucristo es la palabra de Dios. Jehová quería hablar con el pueblo como habló con Adán, como habló con Eva, como habló con Abraham, como habló con Enoc, como habló con Noé, como habló con Isaac, como habló con los patriarcas, con Jacob. Siempre Dios hablaba con su siervo a través de su voz, que es Cristo, o a través de su palabra, que es Cristo. Siempre los hombres de Dios entablaron un encuentro con el Padre a través de Jesucristo, la voz, la palabra del Padre. Por eso cuando Dios prepara a Moisés, lo primero que trata es de que él entienda que necesita su voz, que necesita escuchar su palabra, que es Cristo. Entonces cuando Moisés sale, y ya Moisés entiende esto, porque el pueblo de Egipto, hermano, perdió la gracia. Primero fue la gracia y después fue la ley. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que la gracia era primero y que la ley llegó 430 años después. Usted lo puede leer en su casa en Gálatas capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces ellos vivían por gracia, se vivían por fe, vivían escuchando al Padre a través de Cristo. Ellos perdieron esa gracia y Dios los saca de Egipto porque ellos comenzaron a mirar al hombre. ¿A quién estaban pendientes siempre? De José. Tenían hambre, iban donde José. José era el gobernador. Tenían necesidad de vestimenta o de calzado, iban donde José. Entonces le quitaron la mirada al Padre y estaban mirando a un hombre llamado José. Pues ya cuando Moisés llega, ya Dios preparó a Moisés enseñándole que debe escuchar su voz, su palabra, que es Cristo. Y entonces la gente, como está acostumbrado a escuchar al hombre, entonces siguió mirando al hombre, porque ahora no miraban a José, sino que ahora miraban a Moisés. Pero siguieron mirando al hombre. Y es lo mismo que pasa hoy en día. La gente que hace, se pone a mirar a los pastores, se pone a mirar a los profetas, se pone a mirar a los apóstoles, se pone a mirar al evangelista, se pone a mirar a los maestros. Y cuando el hombre falla y tropieza, entonces se molestan, muchos se descarrían, muchos se van atrás. Usted no crea en esta gente, usted crea en la palabra de Dios que ellos van a hablar. Yo me puedo equivocar y me he equivocado muchas veces. Entonces usted no puede poner la confianza en el hombre, tiene que poner la confianza en la palabra que el hombre va a hablar. Por eso cuando un hombre o una mujer habla la palabra, usted tiene una Biblia. Usted tiene que confirmar, usted tiene el Espíritu Santo, debe pedir confirmación para saber que lo que el hombre está hablando está correcto, porque muchos hombres se desviaron. Aún Samuel se equivocó, porque Dios lo mandó a hacer un trabajo y él miró allá y dijo, este es el hombre. Y Dios le dijo, no, Samuel, estás equivocado. Y Samuel era un hombre dirigido por Dios. David se equivocó, tuvo falla. Y vamos a la Biblia y muchas fallas. Abraham falló. Todos fallaron, hermano. Entonces, la palabra no falla. Repito, no creen los hombres. Creen la palabra que los hombres dan. Por eso es que Jesucristo da una palabra importante, se la voy a leer en el libro de Mateo capítulo 23. Para que usted vea que debemos creer en la palabra, mas no en los hombres. Los hombres fallamos, cometemos errores. Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo,
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Los que tenían conocimiento de la palabra. Y dice, así que todo lo que ellos digan que guarden, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque hasta cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que lo que ellos digan, que lo que ellos enseñen por la palabra, hay que obedecerlo, pero por la palabra, hermano, no con las palabras del hombre, porque el hombre es persuasivo, quiere convencer con sus palabras, y nosotros no podemos dejar convencernos con las palabras de hombre, sino debemos dirigirnos por la palabra de Dios, que es Cristo, esta palabra que está aquí, que aunque mucha gente dice, no, que eso es un papel y aguanta todo, pero lo que está aquí se está cumpliendo, porque los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron. Entonces, Moisés hizo este primer ayuno de 40 días porque Dios sabía que la gente, que su pueblo, ya no confiaba en él. Siempre ponía la mirada en el hombre. Lo saca de Egipto, le abre el mar, le da el maná, les da el agua, y pasaron 30 años con Moisés y no entendieron. Por eso es que dice que 430 años después llegó la ley. Tuvieron 400 años en Egipto, 30 años vagando en el desierto, y Dios dijo que va. Vénganse para acá, Moisés, que te voy a entregar a Jesucristo por escrito. Y entonces fue Moisés y tuvo 40 días y 40 noches. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 9. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra, Deuteronomio capítulo 9, para ver el primer ayuno de Moisés. Dice aquí, por tanto, desde el versículo 6. Por tanto, sabe que no es por la justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque el pueblo duro de servir eres tú. Acuérdate, no olvides que ha provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en el lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Tú estás reclamándole a Dios la rebeldía del pueblo. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Entonces Dios, viendo la rebeldía del pueblo que no quería despertar la fe, la confianza en Dios, tuvo que hablar con Moisés y decirle, sube aquí, Moisés, porque te voy a entregar a Cristo por escrito, te voy a entregar las tablas de la ley. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, y pronto se han apartado del camino que yo le mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado este pueblo, y he aquí que es pueblo de dura cerviz. Déjame que lo destruya y borre su nombre
de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y aquí habían pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habían hecho un becerro de fundición, apartando pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová, aquí, hasta el 17. Dios en estos 40 días le entrega las tablas, le entregó a Cristo por escrito. Pero tuvo que decir Moisés, baja rápido porque el pueblo se pervirtió. ¿Cayó donde? En el libertinaje. Y tuvo Moisés que bajar. Y dice que ardía en fuego, o sea, el fuego era que le venía el juicio otra vez a Israel por la rebeldía, hermano. Acaba de salir de Egipto, Dios hace milagros, nuestros líderes se vuelven locos, hicieron un becerro de oro, el becerro representa a Belcebú. Gloria a Dios. Y entonces estaban adorando a Belcebú, un becerro de oro, y Dios lo envía. Pero Dios quiere acabar. Dice, voy a acabar con este pueblo por rebelde, por idólatra, por libertino. Y sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Subió de nuevo. Moisés bajó, rompió la tabla, pero volvió a subir para hacer 40 días más de ayuno. Los primeros 40 días de ayuno era para Dios entregarle la palabra por escrito, a Cristo por escrito, la ley de Moisés, que es la ley de Cristo. Fue los primeros 40 días de ayuno. Era para que tuvieran un cambio y tuvieran cómo dirigirse. Pero como Dios dijo que iba a acabar con el pueblo, y Moisés se convirtió en un intercesor, y fue a Dios nuevamente. Vamos a verlo ahí. Seguimos leyendo ahí en Deuteronomio del 18 al 29. Dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que había cometido, haciendo el mal ante de los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Entonces imagínense qué hace Moisés. Se convierte en un intercesor, hace el papel de Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces Moisés, viendo que Jehová iba a destruir al pueblo, fue otra vez y se postró 40 días y 40 noches, hermano. No sabemos cuántos días pasó Moisés desde los 40 días que entregó para volver a entrar en 40 días. Lo que sí sabemos es que entró en un segundo ayuno de 40 días para interceder, para ser el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, que Dios iba a acabar por completo. Sin embargo, hubieron muchos muertos por causa de la rebeldía, porque el pecado trae consecuencias. Entonces Moisés fue a interceder por su hermano Aarón. Fue a interceder por el pueblo. Señor, ¿cómo vas a matar a ese pueblo? Lo acabo de sacar de Egipto. ¿Qué van a decir las otras naciones? ¿Que Dios eres tú, pues? Se convirtió en un mediador. Por eso es que Moisés es prototipo de Jesucristo. Entonces ya van 2 ayunos
de 40 días y faltan 40 más. ¿Por qué razón? Hermano, resulta que a Moisés le hace un recordatorio, papito Dios. ¿Y qué le dice? Mira, Moisés, se te olvidó que rompiste las tablas. Así que por favor, ve y te realizas una tablita para que te venga acá arriba otra vez para renovar el pacto que tenemos que hacer, porque rompiste las tablas y no tiene nada que enseñarle al pueblo. Deuteronomio capítulo 10 dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré las 2 tablas de piedra como la primera, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en la tabla conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Entonces, ¿qué hizo? Moisés tuvo que subir otra vez a recibir las las tablas del pacto. Dice aquí en el versículo 6: después salieron los hijos de Israel de Berot Ben Jaacán a Mosera, allí murió Aarón y allí fue sepultado, y en lugar suyo estuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gulgoda, y de Gulgoda a Jotbata, tierra de arroyo de agua. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que le había de dar. Entonces, en estos 40 días de ayuno, que son 120, porque hizo 40 para recibir las tablas de la ley, hizo 40 para interceder por el pueblo y por su hermano, y después hizo 40 para renovar el pacto. Pero en esta renovación vio la gloria de Jehová nuevamente, pero ya venía en su rostro. Vamos a verlo en el libro de Éxodo. Gloria a Dios. Éxodo 34. Éxodo 34, del 1 al 10. Dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes parezcan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, y como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamar el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso,
y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, y que guarde misericordia a millares, que perdone la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y digo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de duro servir, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, hermano, tuvo Moisés que hacer otra vez 40 días de ayuno. Y mira cómo llegó la gloria y el resplandor en el rostro de Moisés. Éxodo 34:27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Cómo estaba el rostro de Moisés? Venía resplandeciente. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces Moisés hizo 3 ayunos de 40 días. ¿Qué hacen qué? 120 días de ayuno. Estos 3 ayunos de Moisés representan el ayuno de Jesucristo. El primer ayuno, ¿para qué era? Para presentar la palabra, para presentar a Cristo, la ley viviente. Entonces Cristo vino y se presentó humanamente, porque la palabra se hizo carne. Moisés muere. Muere Cristo. ¿Para qué muere Jesucristo? Para ser el mediador entre Dios y los hombres. Vamos al libro de Gálatas para ver esta enseñanza. Gálatas capítulo 3. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 16, lo que le decía hace rato. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, la simiente es Cristo. ¿O está diciendo qué? A su descendencia. No dice y a la simiente como si hablase de mucho,
sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque la promesa era Cristo, se la dio Dios a Eva en el libro de Génesis 3:15. La promesa después se la dan a Abraham. Abraham recibe la promesa de que su descendencia vendría, ¿verdad? Cristo en la descendencia, la simiente de Abraham que viene del Padre, que es Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, dice que primero fue la gracia y después 430 años después aparece la ley, porque eran 400 años que tuvieron en Egipto donde perdieron la fe, la gracia para ver al hombre, y 30 años que tuvieron después de salir de Egipto y no quisieron escuchar a Cristo, la voz del Padre. Entonces Dios tuvo que entregarle a la ley que es Cristo por escrito. Por eso que dice aquí que la ley no abroga a la promesa. Y Cristo dijo allá en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley. Se vino que a otra vez a activar la gracia que estuvo en Abraham, que estuvo en Noé, que estuvo en Enoc, que estuvo en Isaac, que estuvo en Jacob, que tuvo Moisés. Dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, que es la simiente que es Cristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente que es Cristo, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles, porque el ángel Gabriel fue que anunció el nacimiento de Jesucristo en manos de un mediador, que es Cristo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Por eso es que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hace falta ninguna virgen, ningún santo, ni San Pedro, ni San Pablo, ni María, ni Juana, ni Petra. Lo que hace falta es reconocer que el mediador entre Dios y el hombre es Cristo, porque Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Pues entonces hay un solo mediador y es Cristo. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios de ninguna manera, porque la ley y la gracia es Cristo. No puede ser contraria si está hablando de la misma persona. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es Cristo, viniera por la fe en Cristo Jesús. Fue dada a los creyentes. Entonces dice, pero antes que viniese la fe o la gracia, estábamos confinados bajo la ley, bajo unos mandamientos, encerrados para aquella fe o para aquella gracia que iba a ser revelada, que era Cristo, la palabra. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, ha sido nuestra guía. La ley la puso Dios para guiar al pueblo de Israel, porque no quisieron escuchar a Cristo la palabra a través de los líderes. Entonces Dios dijo, bueno, vamos a ponerle una guía, que será la tabla de la ley, que es escrito por escrito, para que sigan mi ley. Por eso es que Dios le da una palabra a Jeremías, en el libro de Jeremías 31, 33, donde dice que va a ser un nuevo pacto y que va a meter la ley, que es Cristo por escrito, en la mente y el corazón del hombre. Y eso aconteció, y usted lo puede leer en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 40, donde Cristo dice que la ley ahora estaba en 2 mandamientos: que amáramos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ahí se encierra la ley. Y si Dios me lo permite, voy a dar un tema de por qué 10 mandamientos, para explicarle qué significan los 3 primeros, qué significa el día de reposo y qué significan los otros 6. Dios permita que podamos dar eso esta semana. Seguimos aquí entonces. Entonces, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a ¿qué? A Cristo. O sea, la ley fue la guía
para llevarnos a quién, a Cristo, la palabra, a fin que fuésemos justificados por la fe, que es la gracia. Pero venida la fe o la gracia, ya no estamos bajo guía, o sea, ya no tenemos algo por escrito de la ley allá, sino que ahora tenemos la dirección del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Entonces ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y la palabra bautizado significa que estamos bajo la cobertura, y la cobertura es el Espíritu Santo. Nuestra cobertura o nuestro bautismo se llama el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice, cuando Juan le dice, detrás de mí viene uno que lo va a bautizar con Espíritu Santo, se va a poner la cobertura, Espíritu Santo, y después dice, y fuego es, porque el proceso que va a venir, la prueba que va a venir, la vamos a soportar porque tenemos una cobertura que se llama el Espíritu Santo, que es nuestro ayo, nuestra guía en este tiempo. Gloria a Dios. Dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces ya todos somos uno solo en el cuerpo de Cristo, porque sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño, sea adolescente, es miembro del cuerpo de Jesucristo. Entonces los 3 ayunos que hizo Moisés representan la presentación de Cristo, los primeros 40 días de ayuno, la intercesión o la mediación entre Dios y el hombre fue el segundo ayuno, y el tercer ayuno de 40 días, que es el pacto renovado, es el nuevo pacto que tenemos bajo la muerte de Jesucristo para entrar a la vida eterna por la gracia, por el perdón de los pecados, bajo la sangre de Cristo Jesús. Entonces los 3 ayunos que hizo Moisés representan el ayuno de Jesucristo, que hizo 40 días por toda la humanidad. Se presentó como humano, murió para ser intercesor, resucitó para renovar el pacto y poder reconciliar al hombre con el Padre. Ahí está explicado lo que es los 40 días de ayuno de Moisés. Repito, Moisés hizo 3 ayunos de 40 días. 3 ayunos, se los expliqué, todas las citas bíblicas, ahí están. Seguimos con, ¿por qué 40? Entonces, ya expliqué que Israel tuvo 40 días vagando en el desierto. Ya expliqué que los espías tuvieron 40 días investigando la tierra prometida, que los mandó Moisés, que los mandó Jehová a Moisés. Ahora, vamos a ver que 40 años tenía Isaac cuando conoció a Rebeca. Génesis 25. Gloria a Dios. Génesis 25. Versículo 20. Vamos a encontrar ahí que Isaac tenía 40 años cuando conoció o tuvo esposa. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Entonces, 40 años tenía Isaac cuando se casó. Y 40 años tenía Esaú cuando también se casó. Y vamos a verlo aquí en el libro de Génesis 26, versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beri, Eteo, y a Basemá, hija de Elón, Eteo. Entonces, a los 40 años se casa Isaac, y a los 40 años se casa Esaú. 40 días de camino tuvo Elías. Primera de Reyes 19. Gloria a Dios, versículo 8.
Se levantó pues y comió, y fortalecido con aquella comida, comió 40 días, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Mira este sacrificio que hizo el Señor en la vida de Elías. Elías quería morirse porque Elías estaba mirando que el pueblo no quería saber nada de Dios. Sin embargo, apareció Cristo, el ángel de Jehová, para fortalecerlo y decirle que tenía que continuar, y lo fortaleció y lo mandó a hacer un trabajo antes de llevárselo al cielo. Y estuvo entonces Elías 40 días de camino, 40 días y 40 noches estuvo Elías de camino para hacer un trabajo. Y así hay mucha gente que tiene que seguir y avanzar. En el libro de Jueces, capítulo 13, gloria a Dios. Jueces, capítulo 13, vamos a encontrar que Dios entregó en manos de los filisteos a Israel por 40 años. ¿Por qué, hermano? Por causa de la desobediencia. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Entonces, antes que apareciera Sansón a rescatar al pueblo de Israel, estuvieron 40 años bajo el gobierno de los filisteos. Estuvo un hombre llamado Goliat amedrentando al pueblo de Israel por 40 días, hasta que apareció David. Entonces, 1 Samuel 17, versículo 6, dice, sobre sus piernas traía greba de bronce y gabardina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, para que os habéis puesto en orden de batalla. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y así estuvo, hermano, 40 días este hombre amedrentando al pueblo. ¿Quién apareció entonces? Apareció Dios a través de un pequeñito, a través de un guerrero llamado David. Y David se levantó en el nombre de Jehová, y después de 40 días le cambió la historia a Israel. Se la cambia, hermano. Entonces, el 40 siempre amerita, pero el 40 siempre nos lleva a cambio, a proceso. Entonces, Goliat durante 40 días quiso meterle miedo, o le metió miedo al pueblo de Israel. Pero Dios salió a través de un jovencito, de un rey que era pastor, para demostrarle al gigante que Dios es más grande que el problema. Dios es más grande que la adversidad, que la enfermedad. Y Dios venció a través de David. Saúl estuvo 40 años sobre Israel, gobernando. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 21.
Dice la palabra, luego pidieron rey. Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Entonces, Saúl estuvo 40 años gobernando sobre Israel. Los mismos años que estuvo Samuel. En primera de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4, encontramos cuánto tiempo estuvo David sobre Israel. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años sobre Israel. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1, también lo dice y lo anuncia. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y también Salomón reinó por 40 años. Eso está en Reyes, 1 Reyes capítulo 11, versículo 42. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Yo quiero que meditemos un poquito de esto. 40 Saúl, 40 David, 40 Salomón, hacen 120 años. Dios estableció 120 años sobre la humanidad. Y apareció otra vez los 40 por 3 da 120 años. Los 3 primeros reyes gobernaron 40, 40 y 40. Fueron 120 años. Encontramos a un hombre llamado Jonás. Hay un pueblo llamado Nínive que hace lo malo delante de Dios. El pecado llega a la presencia de Jehová y Jehová envía a un hombre llamado Jonás y a anunciar una palabra y a decirle que de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Pero esta profecía no aconteció en el momento, porque Dios es Dios. No es que Dios mintió, pues la gente siempre dice, no, entonces Dios mintió. No, hubo algo que detuvo el castigo o la profecía por unos años. Gloria a Dios. Entonces se fue Jonás a anunciar lo que Jehová le había dicho. Y dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era una palabra que Dios había dado por causa de la maldad de Nínive. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo de Nínive y aún el rey se arrepintió, proclamaron ayuno, se humillaron y Dios paró el juicio por unos años. ¿Por qué digo por unos años? Porque aunque Jonás quedó como falso profeta en ese momento, Jonás solamente anunció lo que Dios le dijo que dijera. Él anunció la palabra y no se cumplió en ese momento. Pero vemos la profecía cumplida en Nahum capítulo 3, cuando vemos la destrucción de Nínive, porque aquel pueblo que se había arrepentido momentáneamente volvió a hacer lo malo. Es como ahorita mucha gente está arrepentida. Quizás mucha gente está humillada. Ay, Señor, ten misericordia. Pero seguro que pasa la pandemia y mucha gente vuelve otra vez al trago, a las mujeres, a hacer atracos, robo, a pleito, a la contienda. Entonces va a venir otra vez juicio, porque el hombre cree que puede engañar a Dios y Dios no puede ser burlado. Entonces Jonás declaró la palabra, la gente se arrepintió, Dios detuvo la profecía quedó en el aire, pero estaba la profecía. Y 130 años, 140 años después, cae la profecía
sobre Nínive, porque volvieron a hacer lo malo. Entonces, mucha gente ahorita está arrepentida. Señor, ten misericordia. Señor, ayúdanos. ¿Cómo imploramos en este tiempo? Pero seguro que pasa esto y volvemos a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y después viene Dios otra vez a seguir con los juicios, porque nosotros somos mal agradecidos con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Jesucristo fue presentado a los 40 días. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2. Y aquí tenemos que sacar cuenta para ver los 40 días, porque no dice ahí, no dice textualmente, Jesucristo fue presentado a los 40 días. Así no dice. Yo le estoy diciendo que fueron 40 días porque tenemos que analizar la palabra. La dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Entonces el libro de Lucas en el capítulo 2, vamos a leer ahí para ver cómo Dios dice lo que está haciendo. Aconteció en aquellos días, gloria a Dios, 2:21, perdón, 2:21, perdónenme que me equivoqué ahí. Cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces dice aquí que Jesucristo fue presentado después que se cumplieron los días de la purificación. Entonces, ¿qué dice Levítico? En el libro de Levítico, en el capítulo 12, vamos a ver qué decía el Señor en su palabra para sacar la cuenta y ver que a los 40 días Jesucristo fue presentado en el templo. Levítico capítulo 12. Gloria a Dios. Dice, versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces tenemos la mujer, dio a luz. Entonces tiene que pasar 7 días, ¿verdad? Bajo el régimen de la menstruación, que son 7 días, y después 33 días purificándose. 7 más 33 da 40. Entonces por eso dice que Jesús, después de pasado el tiempo de la purificación conforme a la ley, fue presentado en el templo. Quiere decir que Jesucristo lo presentaron a los 40 días en el templo. Gloria a Dios. Jesucristo hizo 40 días de ayuno. Eso lo sabe todo el mundo. Está en Mateo 4:2, Lucas 4:2 y en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 13, que Jesucristo hizo 40 días de ayuno, porque Dios lo llevó ahí antes de comenzar su ministerio. Y para cerrar el tema de hoy, o la enseñanza de hoy, Jesucristo se le apareció a sus discípulos durante 40 días. Vamos a la palabra en el libro de Juan. San Juan capítulo 20, versículo 19, y después nos vamos al libro de los Hechos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viéndole al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibí al Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Entonces apareció Cristo a los discípulos para darle ánimo y para demostrarle que se cumplió la palabra de que al tercer día iba a resucitar. Entonces 40 días estuvo con ellos, lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Qué maravilloso, hermano, que aún Cristo, después de resucitar, estuvo con sus discípulos y estuvo ahí enseñándole todavía por 40 días. Cuando Jesús aparece, dice: paz. Entonces mucha gente hoy en día saludan a la gente con Shalom Adonai, que es la paz de Dios, o que la paz de Dios sea sobre la gente, porque así lo dijo Cristo. Pero también no se nos va a olvidar que en el libro de Números, capítulo 6, aparece una bendición que Dios determina que Dios le dio a Moisés, para ver que el saludo tiene validez de dos formas. Dice la palabra en Números capítulo 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a los hijos y dile: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque mucha gente dice: hermano, ya no se dice Dios te bendiga. Sí, quien bendice es Dios. Y aquí está la promesa que Dios le da a Moisés para bendecir a Israel. Y Jesús aparece allá diciéndole: Shalom Adonai, es la paz de Dios sobre los hombres. Entonces Dios bendice y Dios da paz, porque Cristo es la paz que vino a el hombre. Entonces puede saludar, Dios te bendiga, puede saludar la paz de Dios. Pero no se pongan con tantos conflictos y tantas cosas, porque he visto gente que se pone, hasta he visto hasta en las redes sociales, que ya no se puede decir Dios te bendiga, pero está establecido en su palabra. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si te dicen Dios te bendiga, recíbalo. Si te dicen Shalom Adonai, recíbalo. Si te dicen paz de Dios, recibe la paz de Dios. Yo me he encontrado, hermano, con casos donde he saludado al hermano y le digo: hermano, Dios le bendiga, Shalom Adonai. Dios te bendiga, Shalom Adonai. O sea, como que nos estuviera maldiciendo. Hermano, está establecido una palabra que puede hablar de Dios te bendiga y te guarde, Dios te haga resplandecer en tu rostro, y también está que la paz de Dios reine en nuestras vidas. No nos hagamos problemas ni conflictivos. Por eso siempre digo que Dios creó al hombre en el sexto día. Porque si lo ponen el primero, Dios no termina la creación. ¿Y para qué vas a hacer esto? ¿Y para qué vas a hacer aquello? Yo no estoy de acuerdo con eso. Así está el hombre hoy en día, peleando por cualquier cosa. Hermano, aceptemos lo que Dios establece en su palabra. Si te dicen Dios te bendiga, gloria a Dios. Si dicen Shalom Adonai, con la paz de Dios, no hay problema. A la final somos bendecidos y tenemos la paz del Padre, que es Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este mensaje, Dios. Gracias, Dios mío. Bendice a aquellos que están escuchando, Señor. Aquellos que se han conectado, bendícelos, Señor. Ayúdanos a entender la palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Dios, porque toda la gloria es tuya, Señor. La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Aquellas personas que están conectadas y están enfermos, Señor, tienen debilidad, Señor, o necesitan fortaleza. En el nombre de Jesús te pido que los fortalezcas, Señor. Espíritu Santo,
Trata con ellos, Señor, y fortalece, Señor, a cada uno de aquellas personas que necesitan fortaleza y aún sanidad. Tú eres el médico por excelencia. Tú te llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Dios les guarde. Mañana transmitiremos si Dios lo permite.